Detrás de Hürrem Sultan, una mujer que pagó un precio muy alto por la fama. Durante años, millones de espectadores conocieron a Meryem Uzerli a través de una imagen que parecía imposible de olvidar. La mirada desafiante de Hürrem Sultan, su sonrisa enigmática, su carácter explosivo y aquella capacidad extraordinaria para transformar cada escena en un enfrentamiento lleno de tensión, amor, ambición y dolor. Para muchos, Meryem no era simplemente una actriz interpretando un papel histórico. Se había convertido en el rostro de una mujer que luchaba por sobrevivir en un mundo dominado por intrigas, rivalidades y poder. Sin embargo, mientras Hürrem parecía hacerse cada vez más fuerte frente a las cámaras, la mujer que le daba vida comenzaba a pagar silenciosamente un precio mucho más alto de lo que el público podía imaginar. Meryem Sara Uzerli nació el 12 de agosto de 1983 en Kassel, Alemania, en el seno de una familia de raíces turcas y alemanas. Desde muy joven mostró interés por la interpretación, aunque su camino hacia la fama estuvo lejos de ser inmediato. Antes de convertirse en una estrella internacional, pasó años estudiando, presentándose a castings y aceptando pequeños trabajos que apenas podían anticipar el fenómeno que llegaría después. Como tantos que comienzan desde abajo, tuvo que convivir con la incertidumbre, las negativas y esa sensación de no saber nunca cuándo aparecerá la oportunidad capaz de cambiarlo todo. Wayo finalmente apareció, cuando fue seleccionada para interpretar a Hürrem Sultan en Muhteşem Yüzyıl. Meryem se encontró frente al desafío más grande de su carrera. No solo debía representar a una figura histórica compleja y controvertida, también tenía que adaptarse a un ritmo de producción enorme, trabajar en un entorno profesional extremadamente exigente y enfrentarse a una audiencia que pronto comenzaría a analizar cada detalle de su actuación. El resultado fue extraordinario. Desde los primeros episodios, su presencia destacó de una manera que pocos podían haber previsto. Hürrem podía ser vulnerable en un instante y feroz al siguiente. Podía llorar, seducir, desafiar o amenazar sin perder nunca la intensidad del personaje. Esa combinación convirtió a Meryem Uzerli en uno de los grandes símbolos televisivos de su generación. Su fama traspasó rápidamente las fronteras de Turquía. La serie comenzó a emitirse en numerosos países, y con ella, el nombre de Meryem llegó a hogares donde hasta entonces nadie había oído hablar de aquella joven actriz nacida en Alemania. La fama llegó como una ola. Y cuando una ola de esa magnitud aparece, no siempre es posible prepararse para ella. De repente, su rostro estaba en revistas, programas de televisión, páginas de entretenimiento y portales digitales. Cada entrevista era examinada. Cada aparición pública generaba titulares. Cada cambio en su aspecto se convertía en tema de conversación. Las audiencias querían saberlo todo sobre ella. ¿Qué comía? ¿Dónde vivía? ¿Con quién salía? ¿Qué pensaba de sus compañeros? ¿Y cómo era realmente lejos del personaje que la había hecho famosa? Desde fuera, parecía el sueño perfecto. Una actriz desconocida había pasado, en un tiempo sorprendentemente corto, a convertirse en una celebridad internacional. Pero aquella imagen tenía otra cara. Las grabaciones de una superproducción televisiva implicaban jornadas largas, repeticiones constantes, aprendizaje de diálogos complejos, vestuario pesado, maquillaje, traslados y una presión permanente por mantener un nivel interpretativo elevado. La serie dependía en buena medida de personajes como el suyo, y eso significaba que desaparecer por unos días o simplemente bajar el ritmo no era una decisión sencilla. Con el paso de los meses, el cansancio comenzó a acumularse. Meryem continuaba apareciendo ante las cámaras como una mujer poderosa, pero fuera del plató la realidad era muy diferente. El estrés, la exposición mediática y las exigencias del trabajo estaban empezando a afectarla profundamente. Durante mucho tiempo, el público no conoció la verdadera dimensión de aquella situación. Veían episodios nuevos, escenas impresionantes y fotografías de una actriz sonriente. No podían imaginar lo que ocurría cuando las luces se apagaban,
En 2016 llegó el momento que cambió nuevamente su vida. Meryem abandonó inesperadamente Muhteşem Yüzyıl y regresó a Alemania. Para los seguidores de la serie fue un shock. Muchos no entendían cómo podía dejar precisamente el proyecto que la había convertido en estrella. Otros comenzaron a especular inmediatamente sobre conflictos, desacuerdos y problemas detrás de las cámaras. Sin embargo, con el tiempo fue quedando claro que la situación era mucho más humana y mucho menos sensacionalista. La actriz había alcanzado un nivel de agotamiento que ya no podía ignorar. Y ese episodio marcó un antes y un después. La fama, que durante años había parecido una recompensa por todos sus esfuerzos, mostraba ahora su lado más cruel. El éxito podía abrir puertas, garantizar reconocimiento y ofrecer oportunidades impensables, pero no era capaz de proteger a una persona de sus propios límites. Incluso una de las mujeres más conocidas de la televisión podía llegar a un punto en el que simplemente necesitaba detenerse. Esa decisión también expuso algo que la industria del entretenimiento suele ocultar. Detrás de los grandes éxitos, existen personas reales que trabajan bajo una presión enorme. El público ve el resultado final, pero pocas veces observa el cansancio, las dudas, el miedo o la ansiedad que pueden acompañar a quienes sostienen una producción de semejante tamaño. Para Meryem, alejarse significó recuperar el control, pero también significó enfrentarse a críticas. Hubo quienes consideraron su salida una traición al proyecto. Otros la acusaron de abandonar en el peor momento. Algunos incluso intentaron reducir toda la situación a simples rumores de conflictos profesionales. Con el tiempo, sin embargo, la percepción comenzó a cambiar. Muchos seguidores empezaron a comprender que ninguna serie, por exitosa que sea, puede estar por encima del bienestar de una persona. Precisamente, ahí se encuentra una de las partes más conmovedoras de su historia. Mientras Hürrem Sultan luchaba dentro del palacio por conservar su poder, Meryem Uzerli estaba librando fuera de cámara una batalla completamente distinta. La lucha por volver a encontrarse a sí misma. Años después, la actriz hablaría con más naturalidad sobre la necesidad de proteger su vida privada y sobre la importancia de no permitir que una carrera profesional consumiera cada aspecto de su existencia. Aquella experiencia pareció enseñarle una lección que terminaría influyendo en muchas de sus decisiones futuras. Entonces llegó la maternidad. En 2018 nació su primera hija, Lara Jemima, y la vida de Meryem volvió a adquirir un significado diferente. Ya no era únicamente una actriz intentando reconstruir su trayectoria después de abandonar uno de los mayores éxitos de la televisión turca. Ahora también era una madre que debía decidir qué tipo de vida quería construir para su hija y para sí misma. La maternidad modificó sus prioridades. Meryem comenzó a seleccionar cuidadosamente sus proyectos y a mantener una relación mucho más controlada con la exposición pública. Aunque continuó participando en producciones, eventos internacionales y campañas, parecía decidida a no repetir el mismo ritmo que años antes la había llevado al agotamiento. En 2018 nació su segunda hija, Lily Koy. A partir de ese momento, la imagen pública de la actriz empezó a mostrar con mayor claridad una nueva etapa. Seguía siendo elegante, famosa y reconocida internacionalmente, pero al mismo tiempo parecía menos interesada en vivir permanentemente bajo las reglas de la industria. Sus hijas se habían convertido en una prioridad. Eso explica por qué. Años después, comenzó a hablar sobre proyectos profesionales que le permitieran organizar mejor su tiempo y pasar más momentos junto a ellas. Meryem había aprendido que el éxito no se mide únicamente por la cantidad de portadas, premios o series protagonizadas. A veces, el verdadero éxito consiste en poder decir que no, en poder detenerse o elegir, en recuperar el control sobre tu propia vida. Pero la fama nunca desapareció completamente. Cada fotografía seguía generando comentarios. Cada aparición en una alfombra roja provocaba comparaciones con la joven Hürrem. Si estaba más delgada, se hablaba de ello. Si parecía diferente, comenzaban las especulaciones sobre tratamientos estéticos.
Si permanecía un tiempo alejada de la televisión, surgían preguntas sobre su carrera. Si aparecía acompañada de alguien, nacían rumores sentimentales. Era como si parte del público quisiera mantenerla congelada en el tiempo, exactamente con el mismo rostro y la misma energía que tenía cuando apareció por primera vez como Hürrem Sultan. Pero Meryem había cambiado. White tenía derecho a hacerlo. Los años habían pasado. Había sido madre. Había vivido momentos de enorme presión. Había conocido el éxito, la crítica, el agotamiento y la reconstrucción. Aquella joven actriz que llegó a Turquía para asumir el desafío más grande de su carrera, ya no existía, exactamente de la misma manera. En su lugar, había una mujer mucho más consciente de sus límites. Y quizá por eso su historia continúa fascinando al público. Porque detrás de los vestidos espectaculares y los personajes inolvidables, existe algo profundamente reconocible. La historia de alguien que tuvo que perder el equilibrio para aprender a protegerlo. Cuando parecía que esa etapa pertenecía definitivamente al pasado, ocurrió algo que despertó nuevamente recuerdos en millones de seguidores. 15 años después del fenómeno que marcó sus carreras, Meryem Uzerli y Halit Ergenç volverían a encontrarse frente a las cámaras. Hürrem y Süleyman, dos nombres unidos para siempre por una de las historias televisivas más recordadas de Turquía. Pero esta vez, Meryem regresaría siendo una mujer completamente diferente. Ese reencuentro estaba a punto de abrir una nueva página en su historia. Queens. Años después. El reencuentro que despertó millones de recuerdos. Ese reencuentro estaba a punto de abrir una nueva página en su historia. Durante mucho tiempo, los seguidores de Muhteşem Yüzyıl conservaron una pregunta que parecía destinada a quedarse únicamente en el terreno de la nostalgia. ¿Volverían algún día Meryem Uzerli y Halit Ergenç a compartir una producción? Para quienes siguieron la serie desde sus primeros episodios, ambos actores no eran simplemente dos compañeros de reparto. En la memoria colectiva quedaron unidos a una relación televisiva intensa, compleja y, en muchos momentos, devastadora. Hürrem y Süleyman representaban mucho más que una pareja dentro de una ficción histórica. Entre ellos había amor, poder, celos, desconfianza, pasión, miedo y una lucha permanente por sobrevivir dentro de una corte donde cualquier error podía tener consecuencias irreversibles. Esa tensión convirtió sus escenas en algunas de las más recordadas de la serie y transformó a Meryem Uzerli y Halit Ergenç en una de las duplas más reconocibles de la televisión turca. Pero el tiempo pasó, la serie terminó, las carreras siguieron caminos diferentes. Meryem tuvo que reconstruirse después de una etapa especialmente complicada. Por eso, cuando en 2026 comenzaron a aparecer informaciones sobre un nuevo proyecto que volvía a reunirlos, la reacción de los seguidores fue inmediata. Para muchos, no se trataba solamente de una noticia profesional. Era como abrir una caja de recuerdos que había permanecido cerrada durante años. Las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios. Algunos recordaban escenas concretas, otros compartían fotografías antiguas. Muchos simplemente escribían que no podían creer que después de tantos años volverían a verlos juntos frente a una cámara. Quizá lo más interesante era que aquella emoción no provenía únicamente de la nostalgia por la serie. También provenía del tiempo transcurrido. 15 años pueden cambiar completamente a una persona. Meryem ya no era la joven actriz que había llegado a Turquía intentando adaptarse a una producción gigantesca mientras aprendía a manejar una fama que crecía demasiado rápido. Ahora regresaba con una trayectoria mucho más amplia, una experiencia personal completamente diferente y una forma mucho más cuidadosa de relacionarse con el éxito. Ese detalle hacía que el reencuentro tuviera una dimensión casi simbólica. No era un regreso al pasado, era una confrontación con él. Meryem podía volver a trabajar con alguien que formó parte de la etapa que la hizo mundialmente famosa, sin tener que convertirse nuevamente en aquella versión de sí misma que terminó completamente agotada. Eso representaba una victoria silenciosa. Durante años, cada vez que se hablaba de Meryem Uzerli,
aparecía inevitablemente el nombre de Hürrem Sultan. Para muchos actores, conseguir un personaje inolvidable es el mayor sueño de una carrera. Pero existe un problema cuando ese personaje se vuelve demasiado grande. Puede llegar un momento en el que el público deje de ver al intérprete y vea únicamente al personaje. Meryem tuvo que enfrentarse precisamente a eso. Después de abandonar Muhteşem Yüzyıl, cualquier proyecto nuevo era comparado con aquel fenómeno. Cada papel era sometido a la misma pregunta. ¿Era tan bueno como Hürrem? ¿Seguía teniendo la misma intensidad? ¿Volvería alguna vez a alcanzar el mismo éxito? Esa comparación permanente puede ser una carga enorme, porque obliga a una persona a competir constantemente contra una versión anterior de sí misma. Meryem intentó romper esa dinámica participando en producciones diferentes, películas, campañas internacionales y proyectos que le permitieran construir una identidad profesional más amplia. Sin embargo, el recuerdo de Hürrem nunca desapareció por completo. Y probablemente nunca desaparecerá. Pero con los años, algo cambió. La actriz dejó de parecer prisionera de aquel personaje. Comenzó a hablar de su pasado con mayor serenidad. Aceptó que Hürrem sería siempre una parte fundamental de su historia, pero ya no necesariamente toda su historia. Ese cambio es importante, porque significa que el pasado dejó de ser una sombra y empezó a convertirse en una experiencia. Por eso el reencuentro con Halit Ergenç podía sentirse diferente. No existía la misma presión. No estaban en el mismo momento de sus carreras. No tenían que demostrar nada de la misma manera. Ambos llegaban con años de experiencia y con vidas personales y profesionales profundamente transformadas. Pero mientras el público celebraba el regreso, Meryem continuaba enfrentándose a otro aspecto menos amable de la fama: el escrutinio permanente sobre su apariencia. En los últimos años, cada nueva fotografía de la actriz ha generado comentarios sobre su rostro, su peso, su maquillaje o posibles tratamientos estéticos. Algunas imágenes han provocado debates desproporcionados, como si el envejecimiento de una mujer famosa fuera una noticia que necesitara explicación. Ese fenómeno no afecta únicamente a Meryem. Es una realidad que acompaña a muchas actrices. El público espera que cambien para mantenerse atractivas, pero al mismo tiempo las critica cuando parecen diferentes. Si envejecen naturalmente, algunos señalan cada arruga. Si recurren a tratamientos estéticos, otros las acusan de haberse transformado. Es una situación prácticamente imposible, y Meryem lo ha experimentado repetidamente. Ella misma ha hablado públicamente sobre algunas de esas especulaciones y ha reconocido haberse sometido en determinadas etapas a ciertos procedimientos cosméticos, al tiempo que ha desmentido otros rumores que circularon sobre supuestas intervenciones. Sin embargo, cada explicación parece generar nuevas preguntas. ¿Por qué cambió? ¿Por qué se hizo eso? ¿Por qué antes se veía diferente? ¿Por qué ahora aparece sin maquillaje? La insistencia revela algo mucho más profundo sobre nuestra relación con las celebridades. A veces, olvidamos que estamos observando a personas cuyo rostro envejece exactamente igual que el nuestro. Cuando Meryem apareció como Hürrem Sultan, tenía menos de 30 años. Hoy se encuentra en otra etapa. Han pasado más de 10 años. Ha tenido 2 hijas. Ha vivido periodos de estrés intenso. Ha trabajado, viajado, cambiado de rutinas y atravesado experiencias personales que inevitablemente transforman a cualquier ser humano. Pretender que su rostro permanezca idéntico sería absurdo. Sin embargo, buena parte de la cultura de la fama se alimenta precisamente de esa imposibilidad. Las fotografías antiguas y nuevas se colocan una al lado de la otra. Si amplían detalles, si analizan expresiones, si construyen titulares. En cuestión de horas, una simple aparición pública puede convertirse en un supuesto escándalo. Meryem parece haber aprendido a convivir con esa dinámica, aunque eso no significa que resulte sencilla. De hecho, uno de los cambios más visibles en su actitud reciente es la forma en que controla mucho más cuidadosamente lo que comparte. No expone cada detalle de su vida privada. No responde a cada rumor. No siente la necesidad de explicar permanentemente cada decisión. Esa distancia puede parecer frialdad para algunos, pero quizá es simplemente protección.
Después de haber experimentado lo que ocurre cuando toda tu vida queda expuesta, mantener ciertos espacios fuera del alcance de las cámaras puede convertirse en una necesidad. Why? En el centro de esos espacios están sus hijas. La maternidad modificó profundamente la manera en que Maryam organiza su carrera. No se trata únicamente de elegir proyectos interesantes. También se trata de decidir cuánto tiempo quiere permanecer lejos de casa, cuántas jornadas está dispuesta a dedicar a un rodaje y qué impacto puede tener cada trabajo sobre su familia. Esa perspectiva es muy distinta a la que tenía durante Muhteşem Yüzyıl. Entonces, toda su vida parecía girar alrededor de la serie. Ahora, la serie o película debe encajar dentro de su vida. Es una diferencia enorme. White también explica por qué el nuevo proyecto junto a Halit Ergenç despertó tanta atención. Porque para Maryam no es simplemente volver a trabajar con un antiguo compañero. Es hacerlo desde una posición en la que parece tener mucho más control. Una posición que tardó años en construir. Aún así, la atención mediática sigue siendo intensa. En 2025, nuevas apariciones y comentarios relacionados con la actriz volvieron a ocupar titulares en Turquía. Algunas figuras del entretenimiento realizaron observaciones críticas sobre ella, generando debates que se extendieron rápidamente por redes sociales y programas de espectáculos. Otra vez, el nombre de Maryam estaba en el centro. Otra vez, cada palabra era analizada. Otra vez, el público tenía que decidir de qué lado colocarse. Pero Maryam ya no parecía reaccionar como años atrás. No necesitaba responder a cada crítica. No parecía dispuesta a entrar en todas las polémicas. Había aprendido algo esencial. En el mundo de la fama, defenderse de cada comentario puede terminar consumiendo más energía que la crítica misma. El silencio, en ocasiones, también es una forma de control. Quizá ese sea uno de los mayores cambios de su personalidad pública. La joven Maryam, que alcanzó la fama, parecía atrapada dentro de un torbellino que avanzaba demasiado rápido. La Maryam actual parece observar ese torbellino desde cierta distancia. Puede entrar cuando lo necesita. Puede salir cuando quiere. Esa capacidad no llegó gratis. Fue construida después de años de cansancio, errores, exposición y reconstrucción. Por eso su regreso, frente a las cámaras junto a Halit Ergenç, tiene una lectura mucho más profunda que una simple estrategia para atraer audiencia. Es como si una historia que había quedado interrumpida pudiera continuar bajo nuevas condiciones. No para repetir lo que ocurrió, sino para demostrar cuánto han cambiado quienes la protagonizaron. O quizá por eso tantas personas se emocionaron al ver las primeras informaciones del reencuentro. No estaban mirando solamente a dos actores. Estaban observando el paso del tiempo. Recordaban quiénes eran ellos cuando comenzó todo. También recordaban quiénes eran ellos mismos. Porque una serie puede convertirse en parte de una etapa de nuestra vida. Puede acompañarnos durante años. Puede estar presente en momentos familiares, noches de televisión, conversaciones con amigos o recuerdos de personas que quizá ya no están. Cuando esos actores vuelven a aparecer juntos mucho tiempo después, todo ese pasado regresa de golpe. Eso explica por qué algunos seguidores reaccionaron con verdadera emoción. Maryam y Halit habían envejecido. El público también. Pero el recuerdo seguía intacto. Sin embargo, mientras los titulares se concentraban en el regreso profesional, existía otra dimensión de la vida de Maryam que probablemente era mucho más importante para ella. Una parte que no se mide en audiencias, ni en premios, ni en seguidores, ni siquiera en proyectos. Su vida como madre. Porque detrás de cada decisión profesional, había dos personas cuyo bienestar parecía convertirse en la prioridad más importante de todas, Lara y Lily. Para comprender realmente a la Maryam Uzerli de hoy, había que dejar por un momento los palacios, las alfombras rojas y las cámaras. Había que entrar en el capítulo más íntimo de su historia, el capítulo en el que ya no era Hürrem Sultan, y una estrella internacional, y un rostro analizado por millones de personas. Simplemente era Maryam, una madre tratando de construir para sus hijas una vida mucho más tranquila que aquella que la fama había construido para ella. La mujer
detrás de la estrella y el futuro que ahora quiere escribir ella misma. Una madre tratando de construir para sus hijas una vida mucho más tranquila que aquella que la fama había construido para ella. Tal vez ahí se encuentre la transformación más profunda de Meryem Uzerli. Durante años, el público la contempló como una actriz internacional, una mujer elegante, una figura de alfombra roja y, sobre todo, como la inolvidable Hürrem Sultan. Pero detrás de esa imagen, existía una persona que había aprendido, a veces de la forma más dolorosa, que la fama podía ofrecerlo casi todo y, al mismo tiempo, quitar aquello que resulta más difícil recuperar: la tranquilidad. Después de abandonar Muhteshem Yüzyıl, en una etapa marcada por el agotamiento, Meryem tuvo que reconstruir no solo su carrera, sino también su relación consigo misma. Ese proceso no ocurrió de un día para otro. Hubo dudas, hubo críticas, hubo rumores. Allí también existieron momentos en los que probablemente se preguntó si sería capaz de volver a trabajar sin caer nuevamente en la misma dinámica que años antes la había llevado al límite. Sin embargo, algo empezó a cambiar cuando llegó la maternidad. El nacimiento de Lara Yemima en 2017 transformó profundamente su vida. A partir de entonces, las decisiones ya no tenían únicamente consecuencias para ella. Cada proyecto, cada viaje y cada periodo de rodaje debía valorarse también desde otra perspectiva. Ya no se trataba solamente de aceptar el mejor papel. También había que preguntarse cuánto tiempo implicaría estar lejos de casa, cuántos días significaría no acompañar a su hija, cuánta energía quedaría después de jornadas interminables frente a las cámaras. Ese cambio de prioridades fue convirtiéndose poco a poco en una nueva filosofía de vida. Meryem seguía amando su profesión, seguía disfrutando de la interpretación, seguía participando en eventos y producciones. Pero ahora parecía comprender algo que quizás durante sus años de mayor fama no pudo permitirse aceptar. Una carrera profesional no tiene por qué ocupar absolutamente todo el espacio. La llegada de su segunda hija, Lily Coy, en 2021, reforzó todavía más esa idea. Ser madre de 2 niñas significaba una nueva organización de la vida. Whale también, una responsabilidad distinta. Meryem comenzó a mostrar en entrevistas una visión mucho más clara sobre lo que quería para su futuro. Ya no parecía perseguir cualquier proyecto, únicamente por mantener su nombre permanentemente en los titulares. Prefería escoger trabajos capaces de convivir con su vida familiar. Eso explica, en parte, su interés por formatos digitales y producciones que pudieran ofrecer calendarios más manejables. Porque cuando una persona ha vivido de primera mano lo que significa perder el equilibrio, aprende a valorar cada hora de una manera diferente. El tiempo es algo que ninguna fama puede devolver. Meryem lo sabía. Sus hijas crecerían. Las etapas pasarían. Las primeras palabras, los cumpleaños, los días de escuela y los pequeños momentos familiares no podían repetirse simplemente porque una agenda profesional fuera demasiado exigente. Por eso, mientras algunos medios seguían preguntándose cuándo volvería a protagonizar una gran serie, o por qué no aparecía constantemente en televisión, ella parecía estar respondiendo con sus propias decisiones. No necesitaba demostrar que seguía siendo famosa. Ya lo era. No necesitaba probar que podía interpretar un papel poderoso. Ya lo había hecho. Tal vez lo verdaderamente importante, ahora, era demostrar que podía tener una carrera sin perderse a sí misma en el proceso. Pero incluso esa nueva etapa continuaba desarrollándose bajo la mirada implacable de la opinión pública. Cada fotografía seguía siendo observada. Cada publicación en redes sociales podía convertirse en noticia. Si aparecía sin maquillaje, muchos admiraban su naturalidad mientras otros analizaban cada detalle de su rostro. Si utilizaba un vestido llamativo, comenzaban los comentarios sobre su figura. Si evitaba hablar de su vida amorosa, aparecían especulaciones. Cuando se conocía algún detalle relacionado con su pasado sentimental, las viejas historias regresaban una vez más a los titulares. Ese es uno de los grandes dilemas de ser una celebridad. La vida continúa. Pero para los medios, el pasado nunca desaparece por completo. Una relación terminada hace años puede volver a ser noticia. Una fotografía antigua puede reaparecer. Una entrevista olvidada
puede convertirse nuevamente en titular. Cualquier cambio puede ser presentado como una revelación. Meryem aprendió a vivir con ello. Sin embargo, también aprendió algo quizá aún más importante. No todo merece una respuesta. Hubo un tiempo en que cada rumor parecía exigir una explicación. Ahora, el silencio se ha convertido muchas veces en una forma de proteger aquello que considera verdaderamente suyo. Su hogar, sus hijas, su intimidad, su propia paz. Esa actitud puede parecer extraña en una época en la que muchas celebridades comparten cada aspecto de su vida con millones de seguidores. Pero para alguien que conoció demasiado pronto el peso de la exposición, mantener ciertos límites puede ser una forma de libertad. Esa libertad parece ser uno de los grandes objetivos de la Meryem Uzerli actual. No desaparecer, no abandonar su profesión, sino elegir. Elegir cuándo trabajar, elegir qué proyectos aceptar, elegir qué partes de su vida compartir. Elegir qué comentarios simplemente dejar pasar. Tal vez por eso su reencuentro profesional con Halit Ergens adquiere un significado especial. No porque necesite regresar a Muhtesham Yüzyıl, no porque quiera convertirse nuevamente en Hürrem, sino porque ahora puede acercarse a aquel pasado sin quedar atrapada en él. Puede mirar hacia atrás y reconocer todo lo que aquella serie le dio. La fama y reconocimiento, los premios, el cariño internacional. Pero también puede reconocer el precio, el cansancio, la presión, el escrutinio, la sensación de vivir a una velocidad imposible de sostener. Quizás sea justamente esa mezcla de gratitud y dolor la que hace que su historia siga siendo tan poderosa. Porque muy pocas vidas son completamente felices o completamente tristes. La mayoría están hechas de contradicciones. Y la de Meryem parece construida precisamente sobre ellas. La serie que la hizo famosa también fue la que la llevó al agotamiento. La exposición pública que le abrió puertas también le quitó privacidad. El personaje que la convirtió en icono también amenazó durante años con eclipsar todo lo demás que pudiera hacer. Sin embargo, ella siguió avanzando. Eso es lo que muchas veces se pierde cuando un titular utiliza palabras como tragedia, tristes noticias o final doloroso. La realidad suele ser mucho más compleja. En el caso de Meryem Uzerli, no existe información fiable que confirme una tragedia reciente o un desenlace fatal. Lo que sí existe es una historia llena de episodios difíciles, presión profesional y decisiones personales que revelan cuánto tuvo que luchar para recuperar el control de su vida. Esa es la verdadera dimensión emocional de su recorrido. No necesitamos inventar una tragedia para comprender que hubo dolor. No necesitamos hablar de una despedida definitiva para sentir empatía. A veces basta con mirar todo lo que una persona atravesó mientras millones de espectadores solo veían la parte brillante. Meryem apareció ante el mundo como una mujer prácticamente invencible. Hürrem Sultan podía enfrentar enemigos, conspiraciones y traiciones. Pero la actriz detrás del personaje tuvo que aprender a combatir adversarios mucho menos visibles. El agotamiento, las expectativas, la presión, el miedo a decepcionar, la opinión de desconocidos. Esa sensación de que, después de alcanzar un éxito extraordinario, cualquier paso siguiente podía parecer insuficiente. Salir de ese ciclo requirió coraje. Alejarse cuando todos esperaban que continuara requirió coraje. Reconstruir una carrera después requirió coraje. Convertirse en madre. Mientras intentaba proteger su privacidad, en medio de una enorme atención mediática también requirió una fuerza que difícilmente puede medirse desde fuera. Quizá por eso tantos seguidores continúan sintiendo una conexión tan fuerte con ella. Porque su historia habla de algo universal. De caerse y volver a levantarse. De darse cuenta de que el camino que todos consideran perfecto puede no ser el adecuado para ti. De tener el valor de cambiar. De entender que protegerte no significa rendirte. A veces significa exactamente lo contrario. Significa decidir seguir adelante de una forma que puedas sostener. Hoy, cuando aparecen nuevas fotografías de Meryem, muchos espectadores recuerdan inevitablemente a aquella joven pelirroja que irrumpió en una producción histórica y conquistó al público en cuestión de episodios. Pero ya no es aquella joven. Eso no debería interpretarse como una pérdida.
Es simplemente el paso del tiempo. Meryem ha crecido, ha vivido, ha sido madre, ha conocido momentos de enorme popularidad y también periodos de silencio. Ha aprendido a convivir con una fama que en otro momento parecía demasiado grande. Ahora parece interesada en escribir una etapa diferente. Una etapa en la que su valor no dependa de compararse constantemente con Hürrem Sultan. Una etapa en la que pueda trabajar sin sacrificar aquello que considera esencial. Una etapa en la que sus hijas conozcan no únicamente a una estrella internacional, sino a una madre presente. Quizá ese sea el verdadero triunfo. Después de tantos años, siendo observada por millones de personas, Meryem parece haber conseguido algo mucho más difícil que conseguir audiencia. Ha recuperado el derecho de decidir cómo quiere vivir. Cuando pensamos en aquella actriz que un día tuvo que alejarse completamente exhausta, resulta imposible no sentir cierta emoción al verla avanzar ahora desde un lugar muy diferente. No porque su historia haya terminado, precisamente porque continúa, porque todavía existen nuevos proyectos, nuevos personajes, nuevas experiencias. Hay una nueva oportunidad de demostrar que una carrera no necesita ser una carrera contra el tiempo. Puede existir espacio para detenerse, para cuidar, para regresar, para empezar nuevamente. Eso es, quizás lo que hace que el reencuentro con Halit Ergenç sea tan simbólico. Queens, años atrás, Meryem estaba en medio de una tormenta que todavía no sabía cómo controlar. Hoy regresa frente a las cámaras, después de haber aprendido a navegarla. El pasado sigue ahí. Hürrem sigue ahí. Los recuerdos de millones de espectadores siguen ahí. Pero Meryem ya no parece mirar hacia atrás con la misma fragilidad. Ahora puede hacerlo desde otro lugar, con experiencia, con cicatrices, con 2 hijas. Y, sobre todo, con una idea mucho más clara de quién es cuando nadie está mirando. Quizá ahí encontremos la verdadera razón por la que su historia emociona. No estamos viendo el final triste de una estrella. Estamos viendo a una mujer que tuvo que atravesar momentos difíciles para descubrir qué quería conservar de aquella fama y qué necesitaba dejar atrás. Por eso, si alguna vez aparece un titular alarmante sobre Meryem Uzerli, conviene recordar algo esencial. Detrás de cada titular existe una vida real. Y esa vida merece mucho más que rumores. Hasta la información públicamente confirmada. Meryem continúa activa, trabajando y construyendo nuevos proyectos. Así que, en lugar de despedirnos de ella, quizá deberíamos observar con atención esta nueva etapa. Porque después de años de éxito, agotamiento, maternidad y reconstrucción, Meryem Uzerli parece estar escribiendo uno de los capítulos más importantes de su historia. No como Hürrem Sultan, no como un icono perfecto, sino simplemente como Meryem, una mujer, que descubrió que, a veces, la mayor victoria no consiste en conquistar un imperio, consiste en recuperar tu propia vida.